SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el aceite de oliva, a precio de joyería. Por las nubes. Me parece de sinvergüenzas. Sí, se ha notado bastante. Cuando vas al Mercadona y ves que la garrafa está a 26 euros. Te cuesta ahora, pues eso, los 10, 11 y pico euros, mucho. O sea, cada vez que vas a comprar una botella ha subido. Pero no solo el aceite, todo. Bueno, esta es la voz del supermercado. Quien compra aceite paga literalmente a precio de joya. Por 15, 17,50 y ahora la última que compré, más de 40 euros. Con problemas en cuestiones de formación de precio, que plantean dudas sobre qué está ocurriendo con el aceite. Si hay sequía, que la hay, o si hay algo más, si hay cierta especulación en este mercado. 10 y pico, 11 euros ya. Es una situación que ya empieza a ser insostenible, ¿no? Bueno, el otro día leí una noticia que todas las cadenas se han puesto de acuerdo para que su marca blanca cueste lo mismo. Inflación al 3,5%. Los precios empiezan a acercarse a la zona de control y empezamos a tener, esto es lo positivo en general, precios algo más controlados. Pero tenemos un problema negativo en particular y es el precio del aceite de oliva. La alimentación en general todavía está muy alta, sube al 9%, pero el aceite de oliva es absolutamente escandaloso, un 6% en un mes. Casi un 50% en lo que llevamos de año, casi un 75% en el último año, en los últimos 12 meses, y se ha más que duplicado desde que comenzó todo esto. Tenemos un problema particular y Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y cierto alivio en lo general, porque hoy hemos conocido el dato de inflación y todo empieza a entrar en cierta zona de control, ¿no? Sí, porque la inflación general repite el mismo dato del mes anterior. En octubre ha cerrado en el 3,5% y eso significa que después de 3 meses de subidas, este mes se estabiliza. Con un factor que tira hacia arriba de la inflación, que es la electricidad, porque este octubre la luz ha bajado de precio mucho menos que el año pasado, pero hay 2 factores que son los que están contribuyendo a que se reduzca la inflación. Uno tiene que ver con la gasolina, ha bajado su precio un 4% el último mes, y el otro, como dices, son los alimentos, que en general siguen subiendo, pero cada vez lo hacen a un ritmo más lento, con la excepción clara del aceite de oliva, que es con muchísima diferencia el producto que más se está encareciendo. Tenemos pues inflación general en el 3,5%, incluso la subyacente, que sigue muy alta, en el 5,2%, también está bajando, lo ha hecho 6 décimas en el último mes. Así que lo que tenemos es precios en general más o menos controlados, una alimentación que estando todavía por las nubes sube un 9,5%, ¿se está controlando? Los alimentos suavizan también su subida, pero todavía crecen un 9,5% interanual. Esta es la denuncia de los sindicatos. Esta es Maricruz Vicente, Comisiones Obreras. Desde septiembre de 2021. Los trabajadores se siguen empobreciendo porque el asunto en el que gastan dinero los trabajadores, la cesta de la compra, sigue subiendo. Y garantizar de inmediato una reducción de los precios de los alimentos, de forma especial de los alimentos básicos y de primera necesidad. Pero hay un alimento en concreto que está absolutamente fuera de control, y es el aceite de oliva. Todo lo que sigue subiendo sube cada vez menos. El aceite de oliva multiplica por 7 las subidas del resto del campo. Los cereales suben en torno al 8% en 12 meses. Las legumbres, las hortalizas, un 12% en 12 meses. El arroz, un 16% en 12 meses. Son subidas muy considerables. Pero es que el aceite sube un 73,5% en 12 meses. Es que son 7 veces más que lo que más sube. Y tenemos un problema no ya de este último dato. El aceite ha subido un 6% en un mes, sino de acumulado. Insisto, 46,9 en lo que llevamos de año, 73,5 en los últimos 12 meses, en el último año, de octubre a octubre, y 150% de subida acumulada desde que empezó el repunte en marzo de 2021. Así que este es el problema, y a partir de aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico y cuál es el motivo? Porque el argumento oficial es que hay sequía. Este es un mercado también de futuros, por expectativas de futuro.
Si ahora empezara a llover de forma intensísima durante 4 semanas, le puedo asegurar que automáticamente los precios bajarían en picado. Es el argumento del Ejecutivo, es el argumento del ministro Luis Planas. Yo creo que tiene todas las características. Esto, evidentemente, estamos hablando de un producto alimentario. No estamos y es verdad que ha habido sequía. Y es verdad que esto explica una parte de esta subida. Tanto que en la campaña pasada, España, que es el primer fabricante de aceite de oliva del planeta, vio cómo su cosecha caía un 58%. Hemos producido la mitad del aceite de oliva. Así que esto explica buena parte de la subida. Pero es que los demás mercados cayeron también. En Italia, la producción de aceite de oliva, segundo fabricante mundial, es del 27% menos. Portugal, 38% menos. Solamente ha subido un poquito en Grecia, y Grecia, desde luego, no tiene capacidad para compensar lo que dejan de producir España, Portugal e Italia. Así que sí, hay un factor sequía, sin ninguna duda. Pero hay algo más. Porque los agricultores están sacrificando precio, hasta el punto de que los olivareros están cobrando en esta última semana menos en origen que antes, €1 menos. Y si esto fuera solo sequía, la sequía afectaría a todo el campo y a todo lo que se cultiva, a todo lo que se cosecha. Está afectando solo o especialmente fuerte al aceite. Así que la primera pregunta es ¿qué escenario y qué perspectiva tienen los agricultores? Responsable del olivar de Coag, Juan Luis Avila, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros estamos ya justamente recolectando la próxima campaña de aceituna y la situación que tenemos es, la verdad es que es un poco de desesperanza, porque la cosecha que nos estamos encontrando es incluso inferior a la que inicialmente esperábamos. Los rendimientos de la aceituna en aceite son también bastante más bajos de los que esperábamos. Y aparte de eso, en origen el precio ha bajado en esta última semana más de €1. Es decir, que la situación para los agricultores se plantea compleja. Hemos tenido una pasada campaña muy floja, esta puede ser igual o incluso peor, y el escenario con la subida de precios que hemos tenido y con una tendencia más bien bajista de los precios, pues es de una situación muy difícil para seguir adelante con nuestra familia. Son 2 años consecutivos donde prácticamente no hemos tenido ingresos, donde hay muchas familias que no han tenido absolutamente ningún ingreso y la situación empieza a ser dramática. Lo único que nos puede salvar es que se ponga ya de una vez a llover de una forma decidida, que se produzca el cambio de ciclo y que dejemos atrás esta sequía que nos tiene totalmente contra las cuerdas. Gracias. Esto es lo que está pasando en el campo. ¿Qué está pasando en el súper? El campo es una parte de la explicación. Pero en el súper, de origen a destino, desde que las grandes superficies y los grandes supermercados compraban el aceite en el campo hasta que lo vendían en el lineal, el margen de diferencia antes era del 15%. A fecha de hoy es del 21%. Ha subido 6 puntos en un año. Así que hay algo que está pasando, primero en el campo, sí, pero también en los supermercados. El margen de beneficio que se están embolsando con el aceite es mayor. ¿Es esto una actividad irregular? El gobierno de momento dice no hay irregularidad alguna, Nadia Calviño. No nos consta, y si así fuese, pues claro, habría que tomar medidas. La información que tenemos hasta el momento, y ya le digo que hemos puesto en marcha un observatorio, que además hemos instruido a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia que esté muy vigilante con estos temas. La información que teníamos no apuntaba a que se produjese. Pero lo que está ocurriendo es sequía en el campo, sí. Márgenes de beneficios en los supermercados, sí, también. Esto tiene primero una implicación, y es que lo estamos viendo todos, comprar aceite de oliva es casi como pasar por la joyería. Pero es que además tiene un problema no solo de corto plazo, de precio, sino de largo plazo, y es que puede haber un efecto sustitución. El aceite de oliva es cada vez más caro, es el que se supone tiene más calidad. Cuando sube un 73%, y la alternativa, el aceite de girasol, se abarata un 29%, lo que ocurre es que hay quien deja de cocinar con aceite de oliva, pasa a cocinar con aceite barato, aceite de girasol. Y cuando uno hace el cambio, especialmente cuando uno va ajustado, lo que puede producir es un efecto sustitución permanente. Así que este problema del aceite de oliva hoy amenaza con convertirse en un problema de aceite de oliva, de uno de los ingredientes de la receta España, mañana y pasado mañana.
Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es lo que pasa en el campo, esto es lo que pasa en el súper. Y a partir de aquí, los consumidores están diciendo, y además pasan cosas que tienen muy difícil explicación, que son aberraciones de precio. Por ejemplo, la primera: ha subido el precio del aceite cuando en teoría no podía subir, cuando había rebajas de IVA y en principio no se podían aplicar esas subidas, ¿no? Sí, recordemos que el aceite de oliva es uno de los productos afectados por la rebaja del IVA, que en su caso baja del 10 al 5%, y que por ello, por estar afectado por esta rebaja, está prohibido aplicar aumentos de beneficios empresariales. Las asociaciones de consumidores denuncian que estas enormes subidas que estamos viendo en el precio del aceite en los supermercados no se corresponden con lo que se ha encarecido el producto en origen, y por ello insisten, lo vuelven a hacer, en reclamar al gobierno que investigue si en la cadena alimentaria hay especulación en el precio del aceite y si hay empresas aumentando sus beneficios de forma ilegal. Hay una segunda aberración en cuestión de precios, y es esto de vender el aceite más caro en España de lo que se vende en Portugal o en Francia. Más caro en origen que en destino, con el transporte incluido. Sí, es el último caso, lo denuncia hoy Facua. Carrefour vende en Francia su botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra de marca blanca un 18% más barata que en España, y la de un litro un 14% más barata. Y lo mismo, dice Facua, hace el Corte Inglés con su garrafa de 5 litros en Portugal. En su tienda online portuguesa la vende un 30% más barata que en la española, con 12 euros de diferencia. Además, según un estudio de la OCU, el aceite de oliva virgen extra es en España un 6% más caro que en Italia, un 16% más caro que en Francia y un 27% más caro que en Portugal. La asociación considera que el hecho de que en estos países el tipo de IVA del aceite no sea el mismo que aquí, pues que esto no explica unas diferencias de precio tan grandes. Recordemos, Javier, que España es el primer país productor y exportador de aceite de oliva de todo el mundo. ¿Qué dicen los supermercados? Los supermercados dicen: oiga, yo estoy vendiendo en Francia y estoy vendiendo en Portugal aceite de campañas anteriores. En España se vende el aceite fresco, por eso está más caro, porque el precio está más actualizado, y en Portugal y en Francia se vende el aceite del año pasado, el que no se vendió aquí, y por eso está más barato. Este es el argumento que se está jugando. Y nos queda una tercera aberración. Hemos visto subidas de precio en momento en que el IVA en principio no permitía subirlo. Hemos visto comportamientos extraños, arbitrajes en dos mercados diferentes con el mismo producto. Nos queda el tercero, y es este que escuchábamos decir de marcas blancas. Todas las marcas blancas están subiendo, todas a la vez, todas en mismos porcentajes, Carlos. Sí, eso es lo que ha denunciado Facua ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que hay 8 grandes cadenas de supermercados vendiendo el aceite de oliva de su marca blanca al mismo precio. Las demandadas son Alcampo, Carrefour, Día, Eroski, Hipercor y Mercadona, que, por ejemplo, venden sus botellas de virgen extra a 9,25 € en todos los supermercados, y a todas ellas les han aplicado una subida de precio del 9% en el último mes. La Asociación de Consumidores cree que las cadenas de supermercados pueden haber llegado a un acuerdo para fijar los precios en sus aceites, algo que está prohibido por la ley. Este es el ministro Planas y esta la previsión del Gobierno. Nuestra previsión por parte del Gobierno y la voluntad del Gobierno es que ese precio sea un precio inferior al que actualmente es, pero evidentemente estamos hablando de aceite de oliva, donde el factor es básicamente un factor de producción nacional, pero como he dicho... Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Tenemos un problema de sequía, tenemos un problema de supermercados. ¿Tienen que actuar aquí las autoridades? Y si tienen que hacerlo, ¿quién? ¿Agricultura? ¿Consumo? Claro, es que es consumo. Tenemos a otro ministro, el de consumo, Alberto Garzón, que, bueno, más allá de que nos insisten mucho de que está en funciones, como todos los ministros, no por ello deja de tener competencias sancionadoras, y esto es lo importante. El Ministerio de Consumo, porque Garzón ha querido, desde esta legislatura, tiene competencia para multar a empresas que vulneren las leyes de consumo. Nosotros se lo pedimos y asumió esa reivindicación de Facua. Ahora lo que le pedimos es haga realidad la reivindicación, aplique la ley, y si una empresa aumenta su margen de beneficio, está vulnerando la prohibición, como tú contabas, ¿no? La prohibición de subir márgenes en alimentos afectados por la rebaja del IVA. Eso es inédito en nuestra historia democrática, pero es que en 2023 se ha aprobado esa medida, congelación de márgenes. En el aceite de oliva, igual que en otros muchos alimentos, no se está cumpliendo. Nosotros denunciamos ante Consumo, pero Consumo a nosotros no nos contesta, y a los medios lo que les cuenta es que de eso se encarga Planas, y no se encarga Planas. La ley deja claro que es Consumo el competente. De momento, Agricultura dice esto es Consumo, Consumo dice
no hay ningún informe de Comisión Nacional de Mercados y Competencia que declare que hay irregularidades. Es decir, no hay ninguna prueba ahora mismo por parte de las autoridades de competencia de que lo que se está haciendo sea irregular. Claro, es que ahí el argumentario de consumo también es falaz. Primero, competencia se encargará de ver si se vulneran las leyes de competencia, si hay un pacto, si hay un cártel de empresas para, por ejemplo, aplicar el mismo precio y las mismas subidas a las marcas blancas de aceite de oliva, que es algo que nosotros en Facua hemos denunciado ante competencia. Ante consumo no denunciamos un cártel, ante consumo denunciamos subidas de márgenes ilegales. Y para eso no le tiene que preguntar a competencia. Para eso consumo lo que tendrá que evaluar es cuánto ha subido el precio del aceite de oliva, cuánto ha subido en origen, y si hay una diferencia al alza, pues evidentemente es que hay subida de márgenes. Tendrá que intervenir en el sector, pedir papeles que le acrediten por qué hay esa subida y que le demuestre a alguien que no es una subida de márgenes. Nosotros creemos imposible que demuestren eso las aceiteras o los supermercados, y a partir de ahí abrir el expediente sancionador que le corresponde única y exclusivamente a consumo, porque es el que aplica la Ley de Defensa de los Consumidores. Déjeme que traslade el argumento de los supermercados, grandes superficies, que es decir, no hay un pacto colusorio, nadie se ha juntado, nadie ha pactado subidas de marcas. Pueden ser muy parecidas porque esas subidas, se dice, son las que está viviendo el campo. Hombre, eso clama al cielo. Llevamos 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, con precios idénticos o con diferencias máximas de 1 céntimo en las marcas blancas de al menos 8 grandes cadenas de supermercados e hipermercados. En noviembre todas han subido un 9%. Esto no puede ser fruto de la casualidad. O hay un pacto colusorio, un pacto ilegal, o hay una especie de pacto de no agresión. Unas imitan a otras, pero sobre todo las imitan para no tener que bajar precio. En todo caso, o se quedan como estaban o suben en paralelo. No quieren competir. Estamos en el país donde nos dicen que los supermercados son más competitivos que en toda Europa. Bueno, pues en esto desde luego no hay competencia real en las marcas blancas de aceite de oliva. Sea cual sea el motivo, concierten o no la subida ilegalmente, según las leyes de competencia, subir el precio es subir el margen, porque en origen hoy no está subiendo el precio. Por tanto, ahí consumo podría igualmente intervenir. Y a nosotros nos gustaría que consumo, por una vez, después de haber denunciado a más de 600 empresas en toda la legislatura, por una vez nos gustaría que nos contestara una denuncia y que nos dijera, oiga, pues no actuamos porque entendemos que no se vulnera la ley por este u otro motivo. Pero es que consumo opta por no darnos respuesta. Y eso nos parece poco serio, poco respetuoso, no con nosotros, sino con los consumidores que están sufriendo esas subidas y que están viendo deteriorada su economía. Pues secretario general de Facua, Rubén Sánchez, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros, Javier, un abrazo. Y mientras la banda sonora en el supermercado. Por las nubes. Me parece de sinvergüenzas. Sí, hoy la subida del aceite de oliva a precio de artículo de lujo. 10, 11 y pico euros, mucho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.